Hay una sensación extraña que a veces nos asalta en los momentos de silencio absoluto. Es una sospecha sutil, casi imperceptible, de que el mundo que nos rodea es demasiado perfecto o quizás demasiado artificial. Miramos un atardecer y por un segundo nos preguntamos si es real o si es simplemente una imagen renderizada con una resolución exquisita. Durante milenios, filósofos como Platón describieron nuestra percepción como sombras en la pared de una caverna, meras ilusiones de una verdad más profunda. Pero en el siglo XXI, esa intuición filosófica ha mutado en algo mucho más inquietante, una hipótesis científica. ¿Y si la caverna no es una metáfora? ¿Y si las sombras son píxeles? ¿Y si tú, yo y todo lo que consideramos físico no somos más que líneas de código ejecutándose en un ordenador de una potencia inimaginable? Bienvenido a Ciencia de Fondo. Hoy vamos a dejar de lado la ciencia ficción de Hollywood para adentrarnos en la física teórica y la cosmología. Vamos a examinar 5 hechos científicos que sugieren que la hipótesis de la simulación es mucho más que una fantasía paranoica. Es una posibilidad estadística y física que no podemos ignorar. Antes de empezar, quiero pedirte que abras tu mente. Lo que vamos a discutir no son pruebas definitivas. La ciencia rara vez ofrece absolutos en estas fronteras, pero son indicios, huellas dactilares que parecen haber sido dejadas en la escena del crimen de nuestra realidad. Hecho número 1. La inevitabilidad estadística. Empecemos con la lógica pura. En 2003, el filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, publicó un artículo que sacudió los cimientos de la filosofía moderna. Su argumento no dependía de tecnología futura mágica, sino de una simple probabilidad estadística. Se conoce como el trilema de Bostrom. El razonamiento es el siguiente. Una civilización tecnológica que siga avanzando eventualmente alcanzará una capacidad de computación inmensa. Si asumimos que la conciencia es el resultado de procesos complejos en el cerebro, procesamiento de información, entonces teóricamente esa civilización podría simular cerebros conscientes dentro de sus ordenadores. Bostrom propone que solo una de estas 3 opciones puede ser cierta. Opción A. Todas las civilizaciones se extinguen antes de alcanzar esa capacidad tecnológica. Es decir, hay un gran filtro. Guerra nuclear, colapso ecológico, pandemias, que destruya a la vida inteligente antes de que puedan convertirse en dioses informáticos. Opción B. Las civilizaciones alcanzan ese nivel tecnológico, pero por alguna razón ética o cultural, deciden no ejecutar simulaciones de sus antepasados. Simplemente pierden el interés o lo prohíben. O la opción C. Las civilizaciones avanzadas sí ejecutan estas simulaciones, y dado que la computación permite crear millones de copias virtuales a un costo energético bajo, el número de seres simulados con conciencia superaría astronómicamente al número de seres biológicos reales. Aquí es donde la estadística te atrapa. Si la opción C es la correcta, entonces por cada ser humano biológico original, hay miles de millones de seres simulados que creen ser biológicos. Si tú tienes recuerdos, sentimientos y conciencia, ¿cuál es la probabilidad de que seas el único original entre 1.000 millones de copias? Estadísticamente, es casi cero. Lo más racional, lo más probable matemáticamente es asumir que tú eres una de las simulaciones. Este argumento es aterrador porque no requiere fe, solo requiere aceptar que la tecnología seguirá avanzando y que la conciencia es computable. Si crees que algún día tendremos ordenadores capaces de simular una mente, entonces casi obligatoriamente debes aceptar que es muy probable que ya estemos dentro de uno. Hecho número 2. El universo tiene una resolución máxima. Si alguna vez has acercado mucho la cara a una pantalla de televisión antigua o a un monitor,
Habrás notado que la imagen fluida se rompe en pequeños puntos de luz, los píxeles. Una imagen digital no es continua, es discreta, tiene un límite de resolución. Si intentas medir algo más pequeño que un píxel, no encuentras más detalle, solo encuentras el final de la imagen. Sorprendentemente, nuestro universo parece comportarse exactamente igual. En la física clásica, pensábamos que el espacio y el tiempo eran continuos, como un río fluido. Podías dividir un metro en centímetros, un centímetro en milímetros y seguir dividiendo infinitamente. Pero la mecánica cuántica nos dice que no. Existe un límite fundamental, una distancia mínima por debajo de la cual el concepto de espacio deja de tener sentido físico. Se llama la longitud de Planck. Estamos hablando de una escala inimaginablemente pequeña, 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Para ponerlo en perspectiva, la longitud de Planck es a un átomo, lo que un átomo es a todo el sistema solar visible. Es diminuto, pero es un límite. Si intentas medir algo más pequeño que la longitud de Planck, las leyes de la física se rompen. Necesitarías tanta energía para ver ese detalle que crearías un agujero negro microscópico, ocultando la información. ¿Por qué el universo tendría una resolución mínima? Si el universo fuera una realidad física verdadera y analógica, debería ser infinitamente divisible. Pero si el universo es una simulación, debe tener una resolución mínima. Todo ordenador tiene un límite de procesamiento, no puede calcular decimales infinitos, necesita redondear, necesita una rejilla. La existencia de la longitud de Planck sugiere que el espacio-tiempo es una cuadrícula, un entramado de píxeles 3D o voxeles. Vivimos en un universo pixelado. Y al igual que en un videojuego no puedes moverte medio píxel, en nuestro universo no puedes existir en una posición más precisa que la longitud de Planck. Es como si hubiéramos encontrado el tamaño del píxel en la pantalla de nuestra realidad. Hecho número 3. La optimización de recursos y el efecto observador. Imagina que estás jugando a un videojuego moderno de mundo abierto inmenso. El mapa es gigantesco, con montañas, ciudades y bosques. Pero tu consola o tu ordenador no tiene la potencia para dibujar o renderizar todo ese mundo al mismo tiempo. Sería un desperdicio de energía inútil calcular el movimiento de una hoja en un árbol que está a 10 kilómetros de distancia y que nadie está mirando. Para solucionarlo, los programadores usan técnicas de optimización. El motor del juego solo renderiza lo que el jugador está viendo en ese momento. Lo que está detrás de ti, o lo que está muy lejos, solo existe como datos latentes, como una posibilidad matemática, no como una imagen completa. Solo cuando giras la cámara y miras, el ordenador dice, «Rápido, dibuja el árbol aquí». La mecánica cuántica nos ha mostrado que nuestro universo hace algo sospechosamente similar. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas subatómicas como los electrones se comportan de una manera desconcertante. Cuando no las estamos observando, no se comportan como partículas sólidas, como pequeñas bolitas de materia. Se comportan como ondas de probabilidad. Están en muchos lugares a la vez, en un estado de superposición. Es como si el universo, cuando nadie mira, mantuviera la realidad en un estado borroso y eficiente, ahorrando recursos. El electrón no tiene una posición definida, es solo una nube de posibilidades. Pero en el momento exacto en que colocamos un detector para observar por qué rendija pasa el electrón, la onda colapsa, la realidad se define. El electrón se convierte instantáneamente en una partícula sólida, en una posición concreta. El acto de observar, de medir, fuerza al universo a renderizar una realidad definida. Los físicos llevan casi un siglo debatiendo qué significa esto. ¿Por qué el observador es tan importante? La interpretación de Copenhague nos dice que así es como funciona y punto.
Pero bajo la lente de la hipótesis de la simulación, esto tiene todo el sentido del mundo. Es una técnica de optimización computacional. El sistema no gasta recursos calculando la posición exacta de cada partícula del universo todo el tiempo, solo calcula la realidad física cuando una conciencia o un aparato de medición necesita interactuar con ella. El universo se renderiza bajo demanda. Vivimos en un motor gráfico que solo dibuja lo que tienes delante de los ojos. Hecho número 4. Códigos correctores de errores en la física. Hasta ahora hemos hablado de píxeles y de renderizado, metáforas visuales. Pero si esto es una simulación, en el fondo debe haber código, debe haber matemáticas que gobiernen la estructura subyacente. Y aquí es donde entra uno de los descubrimientos más extraños de la física teórica reciente. El doctor James Gates Jr., un físico teórico de renombre que trabaja en la teoría de cuerdas y la supersimetría, estaba analizando las ecuaciones matemáticas que describen la naturaleza fundamental de la realidad. Específicamente estudiaba las adinkras, geometrías que representan ecuaciones supersimétricas. Lo que Gates encontró enterrado en esas matemáticas lo dejó atónito. Encontró secuencias de código que eran idénticas a una clase específica de códigos informáticos utilizados por los humanos, los códigos de bloque lineal dual binarios o códigos correctores de errores. ¿Qué es un código corrector de errores? Cuando envías datos a través de Internet, a veces hay ruido en la línea y un 0 se convierte en un 1. Para evitar que el archivo se corrompa, los ingenieros informáticos incluyen bits extra de código que permiten al sistema detectar el error y corregirlo automáticamente. Es lo que hace que tu navegador web funcione y que las transmisiones de datos sean estables. Gates descubrió que las ecuaciones que describen cómo funciona nuestro universo a nivel fundamental contienen este mismo tipo de estructura. No es que se parezca, es que matemáticamente funciona igual. ¿Por qué la naturaleza, si fuera puramente orgánica y accidental, desarrollaría un sistema de corrección de errores idéntico al que Claude Shannon inventó en los años 40 para las telecomunicaciones? En un universo biológico esperaríamos evolución, mutación, caos. Pero encontrar un código rígido diseñado para proteger la integridad de la información sugiere que la información es el constituyente primario de la realidad. Si encuentras ladrillos en un bosque, asumes que alguien construyó una casa. Si encuentras código de corrección de errores en las leyes de la física, ¿no es racional sospechar que alguien o algo programó esas leyes para que fueran estables? Hecho número 5. El ajuste fino y las constantes mágicas. Llegamos a nuestro último punto, quizás el más debatido y el que más se acerca al terreno de lo teológico, aunque desde una perspectiva puramente materialista. Hablamos del ajuste fino del universo. Nuestro cosmos funciona gracias a una serie de constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la fuerza de gravedad, la masa del electrón, la fuerza nuclear fuerte. Son números fijos, parámetros escritos en el código del universo. Lo inquietante es que estos números parecen haber sido calibrados con una precisión absurda para permitir la existencia de la vida. Tomemos la energía oscura, por ejemplo, o la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad fuera un poquito más fuerte, las estrellas se habrían quemado demasiado rápido, consumiendo su combustible antes de que la vida pudiera evolucionar. El universo sería un cementerio de agujeros negros. Si fuera un poquito más débil, las estrellas nunca se habrían formado, y el universo sería una sopa fría de gas disperso. La probabilidad de que todas estas constantes cayeran aleatoriamente en el rango exacto que permite la química compleja y la vida es infinitesimal. Es como si alguien hubiera encontrado un panel de control con cientos de perillas y las hubiera girado todas exactamente al milímetro necesario para que el sistema funcionara. Los cosmólogos tradicionales intentan explicar esto con el multiverso. Quizás hay infinitos universos con constantes aleatorias y nosotros simplemente vivimos en el que funciona, porque si no funcionara, no estaríamos aquí para verlo. Es el principio antrópico.
Pero la hipótesis de la simulación ofrece una explicación mucho más sencilla y elegante. No necesitas infinitos universos fallidos, solo necesitas un programador. Si tú quisieras simular un universo donde surgiera vida inteligente, probarías diferentes parámetros. Ejecutarías la simulación, verías que colapsa, ajustarías la variable de gravedad, ajustarías la variable de la fuerza nuclear y reiniciarías. Lo que vemos como ajuste fino podría ser simplemente la versión final, la versión parcheada y actualizada del software que finalmente funcionó. Incluso los límites arbitrarios que encontramos, como la velocidad de la luz, tienen sentido en este contexto. En una simulación, el procesador tiene una velocidad de reloj máxima. La información no puede viajar instantáneamente de un lado a otro del mapa, porque el sistema necesita tiempo para procesar la causalidad. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, podría ser la latencia máxima del sistema, el lag intrínseco de nuestro servidor universal. Conclusión y reflexión final. Hemos recorrido 5 pilares: la estadística aplastante de Bostrom, la pixelación del espacio con la longitud de Planck, el renderizado eficiente de la mecánica cuántica, los códigos de corrección de errores en las ecuaciones de Gates y el sospechoso ajuste fino de las constantes universales. Ninguno de estos hechos prueba por sí solo que vivamos en una simulación. Todos tienen explicaciones alternativas dentro de la física convencional, pero cuando los pones todos juntos, forman un patrón difícil de ignorar. Apuntan a un universo que es fundamentalmente matemático, discreto, optimizado para la información y calibrado artificialmente. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Si esto es una simulación, ¿tu vida es mentira? ¿Tus emociones son falsas? Aquí es donde debemos dar el salto final, de la ciencia a la filosofía. Incluso si somos código, nuestra experiencia es real. El dolor se siente real, el amor se siente real, la curiosidad que sientes ahora mismo es real. Que el sustrato de nuestra existencia sea silicio en lugar de carbono o bits en lugar de átomos no le resta valor a la experiencia de ser consciente. De hecho, la hipótesis de la simulación podría ofrecernos una extraña forma de consuelo y humildad. Significa que no somos un accidente aleatorio en un universo frío e indiferente. Significa que somos el resultado de una curiosidad inmensa, de una mente o una civilización que quiso saber qué pasaría si creaba un mundo como este. Quizás el propósito de la simulación no sea otro que existir, aprender, explorar todas las posibilidades. Y en ese sentido, tú eres una parte vital del programa. Eres los ojos y los oídos del sistema experimentándose a sí mismo. La próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que podrías estar minando el salvapantallas más complejo jamás creado. Y en lugar de sentirte pequeño o falso, piensa que quizás, solo quizás, alguien al otro lado de la pantalla te está mirando a ti con la misma fascinación. Gracias por acompañarnos en este viaje al fondo de la madriguera del conejo. Si este episodio te ha hecho cuestionar la realidad, aunque sea por un segundo, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. Deja un me gusta al video y suscríbete para seguir explorando las preguntas más profundas de nuestra existencia, aquí en Ciencia de Fondo. Hasta la próxima, sea cual sea la realidad en la que nos encontremos.